Hola, buenas tardes. Un placer de estar aquí con Javier Lamadrid y Eduardo Camarena. Hace un tiempo nos pusimos a platicar sobre carreras de carros aquí en Jalisco y nos dimos cuenta que mucha de la información que hay está en la memoria de los pilotos o de los aficionados en su tiempo de las carreras, y que de alguna manera esa información pues, se ha ido perdiendo y se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. En cuestión de prensa, pues hay muy poco realmente de lo que pasaba en las carreras en Jalisco, en las primeras carreras de Jalisco. Entonces se nos ocurrió hacer este programa para darle un honor a todos esos pilotos que compitieron en las primeras carreras y también grabar todas esas anécdotas e historias de lo que fue una época gloriosa para Jalisco en automovilismo, y que bueno, que hasta la fecha sigue dando frutos de buenos pilotos y buenas carreras. Entonces, pues un placer de nuevo de estar con Javier y con Lalo Camarena. La idea de esta plática es hablar de Fernando Camarena, que de alguna manera fue la influencia para que Javier fuera el piloto que actualmente es, ¿no? Entonces, bueno, pues un placer, Javier. Ya nos platicarás cómo te surgió esa inquietud de correr y qué recuerdas de esas carreras de circuito Madrigal, base aérea, etcétera, ¿no? Gracias, Pancho. Gracias, Lalo, por estar aquí. Gracias. La realidad es que es una plática entre amigos. Sí. Y tratar de acordarnos de los momentos que vivimos cuando estábamos chicos y que, como tú dices, se están olvidados. Y lo que se trata es que la gente que nos escuche sepa que hay algo más que lo que está viendo el día de hoy, ¿no? Y Así que es. ha habido cosas tan o más importantes que actualmente, ¿no? Y Lalo, pues Lalo viene aquí como representante de su jefe. Gracias. No quiero tomar yo la palabra, ahí me irán cortando porque luego me emociono y sigo hablando más, pero sí, hablando de Fernando, papá de Lalo, Fernando Camarena, era conocido como el Prieto Camarena. Yo les mencionaba que no soy yo muy afecto a decir que fui motivado y que era fan de Prost o de Senna o de Fangio, no. Porque eso son cosas, no van conmigo, pues. Bien, los conocía en aquel entonces, porque acababa pronto. Pero sí tenía una persona que me llamaba a mí mucho la atención, que era el papá de Eduardo, que era el Prieto Camarena, Fernando, porque era un tipo que era un galán, que era vago, que era bueno para correr coches, que era bueno para jugar golf, que era bueno para socialmente. Era un personaje, además de que era un empresario muy exitoso en aquel entonces, ¿no? Y yo tuve la suerte de que cuando nos mudamos a esta zona de Guadalajara, que se llama Lomas del Valle, era fuera de Guadalajara. Nosotros vivíamos realmente en el campo. Y aquí había un circuito hecho callejero, pero circuito, que llegó a llamarse el Circuito Madrigal. ¿Por qué Madrigal? Porque el doctor Madrigal fue el que hizo el fraccionamiento, ¿no? Así es. Que vivía aquí unas casas adelante, ¿no? Y ese circuito, pues yo creo no equivocarme, que es el circuito más importante que ha habido en México y más difícil que ha habido en México. Mucho más difícil que la Magdalena Michoacán, mucho más difícil que el circuito del Moral en yo corrí el del Moral, mucho más circuito. No, este es el circuito, no. Y circuito largo. ¿Cuánto medía? No, la siguiente plática te lo digo, porque mañana lo voy a medir. 2,200. No, El segundo. mucho El segundo más, medía mucho 2,200, pero creo que el primero era más largo. No, mucho más. Sí, no era largo. Sí. Yo lo voy a medir, te tengo la información luego. Ok. Y curiosamente, Fernando, que era amigo de mi jefe, par de vagos, llegaba aquí con mi jefe a platicar que, pues yo sus aventurillas yo creo que tenía por ahí. Y venían, no estuve previo a las carreras del circuito Madrigal. Entonces, en una ocasión me dijo, oye, Javiercito,
vente conmigo, vamos a dar una vuelta al circuito en una de las prácticas. Y pues mi jefe me dejó, de mucha confianza, me dejó, me subí en él, agarrado de los tubos. No era como ahora, no era jaula, eran unos simples tubos. Muy sencillo. Yo no sé ni cómo iba amarrado él, yo iba agarrado hasta con las uñas, ¿no? Pero, y me llevó a dar la vuelta al circuito Madrigal largo, el primero, el importante. El de 1956. Debe de haber sido más o menos. O Debe sería haber el sido. 58. Sí, No tengo idea. creo que 56, por ahí. Sí. No tengo la menor idea. Pero, y pues según yo íbamos volando, ¿no? Y debemos haber ido muy rápido. Y pasamos por el columpio y todo lo que era el circuito, lo que era los nombres, el circuito Madrigal. Sí. Era la Bajadas, calle, circuito, subidas, bajadas, subidas, curvas, curvas y cerradas, demás. curvas Ya, abiertas. ya se hizo más recto, ya se hizo más ancho, ya es otra cosa. Pero era un supercircuito. Entonces, yo creo que eso, como lo platicamos ahora, todo eso, yo creo que fue lo que te acelera la hormona del automovilismo y me hice su fan. O sea, yo lo seguía y lo seguía y lo seguía y vivía un poquito las carreras a través de él, ¿no? Obviamente mi jefe ni se imaginaba que yo seguía a un amigo de él, ¿no? Y así fue como despertó en mí el automovilismo y realmente el Prietazo Camarena se bajaba de un coche de carreras y se iba al country club y competía en el torneo anual de golf del country que era muy famoso y lo ganaba, echaba copas y iba y se iba de fiesta, traía a sus amigas y era un tipazo, pues. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Y al final de la vida nos hicimos muy cuates, siendo él mucho mayor que yo, y ya lo platicaremos poco a poco, no quiero nomás yo estar hablando. Nos hicimos muy amigos y luego él venía conmigo, pero ya será tema de otra plática, no sé, de más adelante. Sí, fíjate que sí fue muy deportista. Aparte también jugó waterpolo con la selección Jalisco. Él nadó en el Club Guadalajara y también fue muy bueno. Tiene, pues, por ahí, algunos de mis hermanos tiene algunos trofeos también de waterpolo, algunos también de automovilismo, de golf, y también, pues, todavía en el golf lo recuerdan mucho. Gente que lo conoció de aquel tiempo y todo eso, sí fue toda una institución en el golf aquí en Jalisco, pues salía mucho a jugar también en torneos foráneos y cosas así, pero sí, era un gran deportista, la verdad. Había otro piloto, Joaquín Camarena. Sí, hermano. De hecho, eran cuates, eran gemelos. Eran cuates. ¿Y sí, también corrió Joaquín? También corrió, pero corrió muy poco tiempo. Corrió sí. muy poco tiempo, creo que pues, cuando mucho debe haber hecho unas 5 o 6 carreras. Pero sí, también corrió un tiempo. ¿Tú te acuerdas de Joaquín? No, lo único que me acuerdo es del Prieto. Y me acuerdo, y lo veía yo correr porque nos íbamos aquí, independientemente de que cuando nos iba su coche, nos íbamos al circuito Madrigal, al Hospitality, que entonces no se llamaba Hospitality, se llamaba, decían que eran los pits, pues era una casa, una de las múltiples casas que había aquí en Lomas del Valle, la segunda sección que ahora se llama Comunidad San Javier. Y un tío mío era el distribuidor de Jaguar y de Volvo. Entonces me iba con él y ahí corrían los Volvitos y corrían una serie de coches. Corrían Solana en Alfa Romeo, creo. Corrían los Rodríguez en el Volvo 544. El redondito. El bolita. Corrían una serie de marcas que hemos platicado. Sí. Corrían, obviamente, Austin Healey, los Mercedes, los Willy. Jaguares, Sí. los Kansas, los Vauxhall, los Taunus, una serie de coches, ¿no? Y pues aquí no lo pasamos si eran, y luego el circuito fue internacional, inclusive hubo varios, tengo entendido que hubo varios accidentes mortales en el circuito. Sí, hubo uno muy fuerte que Cafaso Garibay se debe de acordar bien porque desde su casa lo vio. El de Motorhead, no Motorhead, ese es un grupo de rock, perdón. De Moorhead, perdón, Moorhead. Sí, me dice que fue en los columpios, que llegó, voló y vamos a dar mató? vueltas. ¿Mandé? No se mató. Creo que no se mató, el que se mató fue en la bajada. ¿El columpio? En el columpio, sí. El Sí, columpio. sí. Sí, hubo varios accidentes fuertes, por ahí tengo algunos recortes de periódico donde aparecen los
los choques estos que posteriormente se los pasaremos. Ajá. Y en el luego video. Fernando el Prieto, corrían todo, andaba todo, o sea, lo único, no había patinetas, si no hubiera corrido patinetas, pero corrió en Chapala, yo no lo llegué a ver, pero hemos visto fotografías de él en donde corre en MGs. Sí. Y tu tío en Thunder. En un Thunder. En un Thunderbird. Sí, es sí. increíble estar compitiendo en un Thunderbird que era V8 contra un MG que es 4 cilindros. Sí. Me parece que tiene una historia de de... categorías diferentes, pero como no se juntaban muchos carros, los metían en una sola. Eran como 7 categorías. Eran como premiaciones separadas, pero corrían, creo que sí separaban algunas, también por la potencia de los carros y todo eso, pero a veces que corrían de dos categorías Sí. en una sola carrera. Sí, también la cantidad de carros en cada categoría yo creo que influía. De hecho, en Circuito Madrigal llegaron a correr motos. Eso sí no lo sabía. Ay, yo no, Sí. yo no soy no soy muy de Sí. motos, perdón. Sí. Entonces no te sabría decir. Y después de ese Circuito Madrigal largo, o sea, el original, el buen Circuito Madrigal, se hicieron otras carreras, y yo creo que fue en el Inter, que era un Circuito Madrigal corto. Los 60, ¿no? Pues fue donde yo he leído, lo vi, Sí. pero no me acuerdo los nombres hasta posterior, digo, hace unos poco que vi en los recortes tuyos, en donde creo que Rogelio Partidas se fue a la barranca, en donde empieza el Circuito Madrigal aquí Sí. abajo. Luego corría un señor Gandulf, Sí. Gandulf, sí. corría un El señor, que habíamos, el Gato Félix, un señor Félix de las Sí. tintorerías, no sé qué cosa. Federico del Toro, Benito Albarrán, ¿quién más? Pues Jesús Nava, creo que era. Jesús Nava. Los señores Sí. del Río, que les decían los topolinos. Sí. creo. Los trucos. Los trucos. Los trucos también. Pero bueno, yo creo que el papá de los trucos. El papá de los trucos. Así es. Sí. Sí, luego había un Mats. ¿Más? Mats. No, Sí. no. Sí, también había Danny mucho. Gower, el otro del que hablábamos el otro día también. Un gringo que un vivía aquí gringo que arriba. vivía aquí, también Lomas del Valle, que también corrió en ese tiempo. Sí. Sí, bueno, venían muchos extranjeros a correrlo. Muchos. Sí, ¿no? muchos. Y famosos, que luego fueron famosos, como fueron los Rodríguez y los Solana. Sí. El papá de Freddy Van Buren también Sí, corrió. de hecho ganó de- una. de- El Sí, papá sí, de el papá Freddy de ganó Freddy uno, también el papá de corrió. Tomás y Aurelio también corrió. Sí, Bueno, en una de las carreras se le descompuso el carro y la cuarta vuelta y ya no lo terminó, pero sí había muchos pilotos. Bueno, estaba el Bache Mariscal, Sí. estaba el socio Verduzco, que de hecho llegaban a ganar también en sus No, categorías. es que aquí Pancho es una enciclopedia. Sí. Pues. No, sí, bueno, cómo fuera, no. mi memoria es malísima, Venía pero gente de León. la verdad es de que estudié. Aguascalientes. Sí. Sí, estudié un poquito, pero Luego en los 70 hubo otra carrera de Circuito Madrigal que ahí a Fernando, mi hermano, le tocó la organización cuando había un club que se llama Club Automovilístico de Guadalajara. sí, CAG. Y hicieron también una, no sé si te tocaría El correr CAG, esa. el CAG, ¿cómo se llama? El CAG. El sí. CAG. El CAG, sí. Sí, como no corrían los Fiat 1500. Sí, Los exactamente. Fiat 1500 que eran una maravilla de coches. sí. Muchos bochos, Renault SR8 ya. Porque traían, esos Fiat 1500 traían pistones de Ferrari, me acuerdo. ¿Serio? Sí, claro, les gastaban. De las fábrica. Mi papá y mi No, hermano. los ellos arreglaban. preparaban aquí, que nunca supe dónde quedaron esos coches, por cierto. Mi papá y mi hermano corrían, bueno, los dos tenían Fiat. El de mi papá era blanco y el de Fernando, mi hermano, 1500. amarillo. Y con el de Fernando, mi hermano, corrían rallies. Pero ya manejaba mi hermano Fernando y mi papá era navegante. Ah, ok. Pero eran Fiat 1500. Fiat 1500. Cochesotes, padrísimos. Sí, claro. La verdad es que pierdes la proporción de qué tan rápidos eran. Yo sí me acuerdo que sonaban precioso y Sonaban metían bien. unos pistonzotes. Corría Chalita, Enrique Adib sí. Chalita, corría el Tuerque Zamutio, Sí, Sí. claro, también en Fiat. corría Corona, un cuate Corona. Corona, un cuate Corona, los Trucus, Sí. Elías Ganem. Sí, Elías Sí. Ganem. Elías Ganem, y maromeaban. Sí, y sí. y se Sí, pegaban. Rogelio se volteó, ¿no? Sí, Pero Rogelio se corría volvió. Fiat, creo que No, corría Rogelio Fiat se volvió en un Porsche. en un Porsche. Creo que en un Porsche Puede ser que 356. hay una foto que, bueno, yo creo que más adelante se va a publicar, en la que me mandaste hace rato,
Creo que el de atrás es el Porsche De Rogelio. de Rogelio Partida. ¿Es un 356 o eso? Al ratito, ¿no, Sí. ¿no la has visto la foto de él? No, te la mando Ahorita ahorita. te la- Es que Ah, la subí hace 40 minutos. Ah, ok. Va mi papá en un MG adelante y va Rogelio Partida en el Porsche Sí. atrás. Sí, sí. Sí, aquí en Circuito Madrigal. Sí, eran unos carrazos que yo no sé cómo llegaban aquí. Nos platicabas la vez pasada que los encargaban y llegaban 4 o 5 meses después. Sí, cochesotes. Sí. No, y por ejemplo, este cuate de las tintorerías, el Gato Félix, sí. corre en Jaguar. Es que todos los coches Sí. se vendían en México. Sí. Sí, Los todos Jaguares, eran el XK 150 y 120 y los Porsches estos, todos se vendían en México. Sí, Sí. mi papá corrió Jaguar en Tepic y luego se lo vendió a un tío mío, el Leonardo Robledo, que chocó precisamente aquí en circuito. Se lo acabó el coche. Lo aquí en desbarató. Circuito Madrigal. Sí. Sí, a él no le pasó nada, pero se acabó el coche. Nos platicabas que hiciste de Guadalajara a Chapala 16 minutos cuando tenías Sí, yo tenía 13 años. 13 años. Sí, me acuerdo que yo tenía licencia. ¿Ya tenías licencia? Ya me sacaba licencia, claro. Pues, Con un coyote. sí, claro. Pues, licencia, eran metálicas. Sí. Era cómo una no. licencia metálica. Y Doradas. un tío me regaló un Simca porque ellos eran distribuidores de Chrysler. Y Chrysler traía los Simca. Y enojado porque lo había llevado a afinar a su taller, que era Sig Motors, y le habían arreglado el motor. Pues el coche está nuevo y lo anillaron nuevamente. Entonces se puso furioso, era una porquería de taller, pero era su taller, pues. Sí. Llegó y me dijo: te regalo el coche, venga para acá. Me dio el coche y me quedé con su Simca, nuevecito. Y en aquel entonces nosotros íbamos mucho de vacaciones a Chapala. En verano era lo que se usaba, y Sí, lo que sí, se- sí. todo el verano a Chapala. Y yo era el único que traía coche, pues a 13 años. Sí. O sea, a lo mejor entonces sí era normal, no sé si. Y pues yo me tomaba tiempo, desde salida de donde termina Alfonso González Gallo hasta Chapala, pata, con el escape directo, saliendo de trabajar, porque trabajaba desde chiquito estaba trabajando, 13, 14 años, y estaba ayudando pues en un lote de autos, y 16 minutos, pata. No había coches, o sea, no había tantos coches, no había Pero había vacas. camiones, no había nada, pues. Sí, las carreteras en las La condiciones. carretera sí Sí. estaba, no, yo creo que estaba hasta nueva, ¿no? Pero a lo que daba. Sí. Y el motorcito, pues jalaban duro los cochitos, que son los que corrían aquí en Lomas, pero yo no lo pude correr en aquel entonces. Pero el cochito, lo más que daba pata a fondo, duró un mes. En un mes ya Te lo no subía la acabaste. subida, se acabó el motorcito por traerlo tan rápido. ¿Tu papá te llegó a decir algo? Nunca. No, ni cuenta se daba. Yo creo que no se daba cuenta. Se daba cuenta hasta que una vez en una carrera de Puerto Vallarta, que lo hemos platicado, me bajó del coche. Por Ay, culpa de su papá. por culpa de su Ahorita papá. le puedes reclamar. Oye, por culpa de su papá, ya listo para arrancar en un coche prestado, con el copiloto que era el dueño del auto, para arrancar. Una carrera muy famosa de Guadalajara a Puerto Vallarta. Sí. Ya estaba yo formado para arrancar cuando apareció mi papá, porque Fernando vino a decirle a mi papá que sabía que yo iba a correr y que no quería que fueran a tener a sufrir otra vez. Ya habían pasado una pena muy fuerte con una hermana mía que había muerto, y que trató de evitar ese pena, ese dolor, ¿no? Entonces me bajó del coche. Esa creo que la ganó el Tiburón, ¿no? Sainz. No, la ganó Raúl Cepeda. La primera y la segunda la ganó Sainz. Ah, sí. Sí, Gerardo sí. Sanz. Y Arturo Tamirán, yo no me acuerdo, yo estaba tan enojado Sí. que ni me acuerdo qué pasó. Me acuerdo que corrieron varios amigos míos, corrió Pepis de la Mora en Sí. un Alpine, Sí. le dio muy bien, 3 horas 26 minutos creo que hicieron, una cosa así. Sí, ahorita es difícil. También Los trucos también corrieron en un Valiant. corrió, que ya murió Enrique Ramos en un Enrique Corvette, Ramos, sí. en un Corvette con Gabo Ibarra. Sí. Pues corrió mucha Este gente. Vigil, había un Vigil, ¿no? Paco Vigil. Paco Vigil, no sé, creo que no. Él creo que corrió aquí. En Circuito Madrigal. Circuito Madrigal. Sí. Sí. Entonces, Sí. entonces todo mucho del principio, de cuando yo empecé con el gusto de las carreras, pues su papá fue testigo para que me subiera y para que me bajara. Bueno. Sí, así fue. ¿Llegaste a competir contra Fernando? No, Nunca. no. Pero sí, mi papá, fíjate una cosa, le gustaba,
de repente le daba flojera ir a las carreras al Autódromo Jalisco, pero sabía que iba a correr Javier y se emocionaba, ¿eh? Aparte como que siempre yo me imagino que le regalabas gafet o algo así, y hasta Pete, y por eso también le gustaba mucho, sí, porque pues se metía al ambiente, que conocí muchísima gente en ese tiempo, pero se dirigía mucho a Javier porque hace cuenta que era su fan de mi papá en ese momento cuando los supercompactos y todo eso. Cuando estaban en el Targa Florio. No, mucho ya después. mucho Ya después. lo invitamos, inclusive cuando hicimos la carrera del Targa Florio, Sí. hicimos una carrera muy bonita, muy bonita. Lo invitamos como Marshall, como el gran Marshall ahí En el de Abastos, ¿verdad? en el mercado. Es muy padre de carrera, Sí. que te regresamos, pero yo creo que él iba más que nada al autódromo con nosotros, porque nosotros éramos el equipo Corona. Y el equipo Corona traíamos unas super edecanes. Y alguien Las más tenía que bonitas de cuidarlas. las más bonitas de Sí, México, esa es sí, la muy realidad. bien presentada. Entonces yo creo que el Prieto iba más que a ver las carreras, iba a ver a las muchachas. A las muchachas. Y a echarles el sablazo, a ver qué salía. Sí, Y se la pasaba a gusto, pues. Sí, sí, sí. sí, estaba ahí en el pit con nosotros y era cotorro, pues era bueno para... Yo sí no me perdía una ni del Autódromo Jalisco, ni de los Gallos, ni donde fuera. Sí. Andaba yo por todos Sí, lados. sí, Y sí. después lo que era el circuito de Madrigal y todo ese tipo de eventos, formamos también el Targa Florio. Sí. Sí. El equipo un club, Targa Florio, Sí. de puros amigos que corren, que empezábamos a correr. Sí. Estábamos chiquillos. Y ahí estaba Jorge López de Lara. Pepis de la Mora también. Pepis Jorge de la López Mora, Memo Tostado, Carlos Gómez Laris, Sí. Carlos Gómez Laris, Bernardo. Tito Antuñano, que fue campeón mundial sí, de esquí. de esquí. ¿Ah, sí? Fue campeón mundial de esquí. Y invitamos al Prieto, ahí vio al Prieto, Jorge López de Lara, como tú dices. Por ahí hay unas fotos, las voy a buscar, donde estar está tu en papá. una entrega de premios. Una entrega de premios Sí, sí, sí. de la del mercado de Abastos. Sí. Esa carrera la hicimos sin vallas, es increíble, pero sin vallas porque no se podía enmayar. Pero tenían a los Los lados en anda- bardas, ¿no? Sí. El mercado de Abastos estaba también lejos de todo. Pero no sé, para controlar la entrada, pues íbamos a cobrar. Pues. Sí, claro, sí. No había vallas, no había nada, no había forma de cobrar más que le pagaran a los boleteros voluntariamente el que quisiera. Y sacamos una la nota. La gente pagaba y lo subíamos a los andenes. Entonces la carrera fue muy, muy segura porque la gente se abría los andenes. Arriba de los andenes. Y los Sí, coches me iban, acuerdo daban que- vuelta. Buenas carreras, ¿eh? Muy Buenas carreras, sí. buenas carreras. Ahí me platicabas de un Javelin, ¿no? Sí, claro, el de quemó. los Piñeiro. Sí. Se quemó. Se quemó. Se quemó. Es que los escapes estaban tan bajos y creo que era de concreto. De concreto. Y ya estaba recién hecho el concreto. Sí, está Entonces bien. las juntas pegaban los escapes en las juntas de concreto. Hasta que se prendió. Hasta que se prendió. Y de todo, como un buen pegue con Lalo Asensio en un Mustang, ¿eh? Que la ganó Lalo Asensio la libre esa carrera. Lalo Asensio ganó Sí, el muy, libre y muy, luego a los muy buena Piñeiro carrera. les dimos un premio especial, pues porque se fueron con cenizas, ¿no? Se fueron sin nada. hombre. Entonces Y un les carro dimos muy parte de preparado. lo que habíamos para ver si regresaban, si hacíamos una segunda carrera. Ahí hubo una anécdota que quiero platicar. Nosotros, cuando organizamos esa carrera del mercado, de Abastos, que fue algo especial. Los entrenamientos fueron nocturnos. Sí. Muy Sí. bonitos, güey. El Pace Car era el coche de mi mamá, era un Mustang nuevecito. Bueno, cuando estábamos organizando la carrera, ya para arrancar días antes, los traileros, los del mercado de Abastos dijeron, aquí no corren, porque nos van a cerrar el mercado viernes, sábado y domingo. Aquí no corre. Entonces los Tortons, los camiones de ferredilas, los anclaron y no sé qué hacen, que les ponen los frenos de aire Sí. y no se mueven. Y aquí nos quedamos, entonces nos estaban bloqueando la carrera. Y el Departamento de Tránsito de Jalisco nos ayudó y se dejó venir todo el equipo de grúas. de grúas. ¿Quién estaba en ese tiempo? A lo mejor El- mayor el- Marina Guerra. No Medina sabía. Guerra. Sí. Medina Guerra, que era suegro de un hermano de Jorge López de Lara. Entonces, ahí hubo algo de influencillas y el movedero de camiones estaban furiosos, pero hicimos un carrerón. Hicimos un carrerón y Sí, estuvo muy padre. sacamos buena lana Vinieron para gente nosotros, que éramos de chicos. Aguascalientes, de León De también. todos lados, era una carrera. Sí, fue una muy buena carrera. O sea, ¿Cuántas categorías De las eran? mejores de aquellos tiempos.
No me acuerdo, yo lo único que me acuerdo es cuando abría pista yo que pensaba que los renolitos me los iba a despegar, no, pues cuando despegar los tenía pegados y trompeando yo en el coche, en el pace car trompeando. Y los renolitos andaban muy rápido. Sí. Tú empezaste en bocho, ¿no? Yo empecé en bocho. Sí. Yo empecé en bocho en la subida a Tapalpa, la ascensión a Tapalpa. En Ah, la una subida. carrera muy Es una padre. carrera muy bonita, es una carrera Sí. que no me explico. ¿Por qué no así, sigue haciendo? ¿Por qué no sigue haciéndose? Ya estoy de acuerdo. Estaría para los panamericanos, estaría padrísimo. Sí, sí, sí. Cerca de se llenaría. Se llenaría. Sí, sí, No, sí, no, sí, no, sería una olvídate. locura. Y Es ya una tiene, carrera. ya tiene infraestructura Tapalpa para recibir el hospedaje Sí, sí. y todo eso para toda esa gente. Sí. Sí, no, y Tapalpa se debería de volver a hacer, ¿eh? Y la carretera parece que está en buen estado. Si no, se le arreglaría, pero arregla, sí, una buena... claro. Una Y es buena- muy divertida. Manejarla es muy, muy Sí, divertida. sí, muy, y puede muy. ser la subida acá por Atemajac de Brizuela y La tradicional, la de Tapalpa Sí. está más difícil. Sí. Sí, la original, pues. Sí, la original. Sí. Sí, la original. Y era una carrera muy padre, hubo varios accidentes, mucho fue Pues parado. no el sabía papá de más, Joaquín Solves Papá de la Joaquín corrió. Flores era un Mustang, obviamente Sí. sin permiso de su esposa. Y tengo entendido que pasó la meta y pasó tan rápido que no vio la meta. Entonces, él siguió. Él no sabía dónde estaba la meta. Él le había dicho, tú dale. Siguió dando la meta cuando de repente se encontró de frente el pueblo, ¿no? Y tómala. Y se fue contra el pueblo. Y el pueblo no se movió. Ese- Y el pueblo, estoy hablando de las construcciones, Sí, no de la sí, sí. gente. Contra las construcciones. Sí, Y- pues había, yo me acuerdo, Es- se terminaba la carretera y había una curvita una donde curvita. estaba lleno de casas así. Así La de la gasolinera todavía Creo que está. se fue. Y las Sí, sí, casas, sí, fue las casas derecho. siguieron ahí sin moverse y el señor se paró con las casas y se acabó el coche, ¿verdad? Sí. Pero era pick-up. Sí, Lo pero organizaba la asociación de Tapalpa el Automóvil Club Atlas. El Los Automóvil mismos que Club hacían de la Atlas. base aérea. este fue otro grupo de gentes. Se han hecho varios clubes en Jalisco, sí, varios grupos de amigos Sí, sí, sí. Sí. que obviamente te Pablo tocaron. Cortés de la Torriente, tu papá era parte de la organización Sí, del Atlas, sí. Freud Sí, del Martínez, Atlas yo creo que sí. Freuchen. Eduardo González Batis también creo. Gabriel Gabriel González Batis. Batis, que por cierto hay que invitarlo. Hay que un día. invitarlo, sí. Y híjole, son los que más. mi Había papá mucho también Carlos era Manuel parte de la Arellano y organización. toda la bola de los los que venían de Lanzagorta, no son Lanzagorta, bueno, una bola que corrían de alpines, arranque kilómetros de arrancón, De aceleración. Sí, también Sí. hubo muchos. Sí, y hacían las carreras de la base aérea. Sí, Sí. sí, así es. Y luego Targa Florio hacía competencias en la misma época que el Club Atlas. Sí, los cuartos Eso, de milla. sí, Nomás sí. que los hacían los del Atlas eran en Boulevard Tlaquepaque. Y los de Targaflorio los hacían en Ávila Camacho. En Ávila Camacho. Frente al Instituto de Ciencias. Sí, luego a veces creo que el plan San Luis. Ah, también, sí, los de Plan San Luis. Sí. El plan San Luis. Sí, nosotros éramos más chicos. Sí. Lo que pasa es que los grandes no nos pelaban a nosotros, pues, o Pero sea, ya a ti ya te tocaban los cuartos de milla, ¿no? Y digo, los caballos de claro, que me generación. tocaba, pues que corrían los bolos, corría Altamirano, los Barracudas y corría claro. hay un viejo que corría un mecánicas nacionales. ¿Alfredo González Luna sería? No, creo que era Flores Gallo. pues no. Flores Gallo. Sí, habían 2, 3 carros mecánica nacional, me acuerdo. Feos como ellos solos. Pero han de haber jalado como Sí, diablos. sí, sí. Sí, Eran motores con chasis nomás. Sí, o sí, sea, sí, hay gente como socio Ernesto Ambriz, el socio Verduzco. Eso se verduzco. Socio Verduzco, Ernesto Ambriz que corría. Sí. Tenía un Camaro precioso. Yo pues, voy a platicar una anécdota de Ernesto Ambriz. Está malito ahorita, por Sí, cierto. por cierto que esperamos que Ojalá, se ojalá recupere le vaya pronto. Muy bien. Muy Sí. malo. Yo ya hablé con su hijo. Ah, ok. Y hay algo que queda como duda en muchos de nosotros, que era por qué los que sonaban entonces, como era Van Buren, Proal, todos aquellos. Lo que hemos Carrotes. visto es, traen los mejores coches del mundo. Y ya empezaban a preparar, había preparadores en México. Sí, ya traían los mejores ¿No te coches. acuerdas de unos iglesias que arreglaban los trailers? Sí, sí. El papá del Memo Rojas también era muy bueno. Alberto para la Rojas, mecánica. que también fue un personaje muy Creo que interesante. también ya empezaba Freddy Tame, que en paz descanse, por cierto, hace poquito, ¿no? Sí, Un moridero. Y había preparadores en México para carros de carreras. En Guadalajara no había preparadores. Bueno, había creo que licencia de Shelby para construir el que corría el Oso Proal, según yo era un Shelby. No tengo la menor idea. Sí, o sea, ya estaba mucho más adelantados. Oye, tenían el superautódromo que es el hermano Rodríguez actualmente. Les daban chance los jueves de entrenar.
Entonces llegaban y bueno, pues era una ventaja. Imagínate a ti que te ibas a dar vueltas a Verde Valle. A ver, de Valle con una patrulla O sea, atrás sí. persiguiéndote. Claro, ¿verdad? Yo sí, les puedo decir, yo trabajaba con mis tíos en la agencia Dodge. Y en aquel entonces estaban los GTS, Sí, que claro. traía Cepeda, Sí. y Golo Fierro traía Barracudas y todos esos rollos. Y yo manejaba una sucursal de ellos, y ya lo puedo decir, pues ya mis tíos se murieron. Y yo manejaba una sucursal que estaba por Avenida Vallarta, cerca del Parque de la Revolución. Y los sábados sacaba yo un GTS, nuevecito de la agencia, ponía sus placas de demostración y nos íbamos a darle agüita a Verde Valle. Sí, y ya no llegaba a lavarlo bien, a ponerlo en la exhibición y nuevecito. En Hubo un 0 tiempo que kilómetros. también aquí Dándole en las... También Lomas del Valle se hicieron arrancones. ¿Sí te acuerdas? Por acueducto. Y luego ¿Cómo no? Bajaba, sí, cómo Sí, no. sí. Que hacíamos sábados ahí. Sí, también hubo un tiempo que ahí, hasta que ¿En llegó qué la año? policía. Eso yo ya tendría, yo creo que unos Sí, ya. 13, 14 años. Sí. Porque yo mis primeras también fueron acá en Ricamesa, allá por donde es ahorita, ya viene siendo, pues, de las Águilas un poquito más para allá. Bueno, por el Club de Leones también había... Por ahí, Sí. por ahí. Sí, sí. Sí, sí. Tú ya Que- corrías que profesional. de hecho, no sé- Yo ahí me volteé. Ah, sí. Ahí me mareó. ¿Quién se subió al cable de un poste? El Chivo González Angulo. en Y un que se Fórmula subió V. hasta arriba y ¡paz! En un Fórmula V. En un Fórmula V, Hubo no. dos, Hubo dos accidentes. Pero una vez el Chivo, que yo recuerdo que haber sido el primer Fórmula V tapatío, según yo. Y también estaba un cable así y se subió. Y hubo también un bocho que también es... ¿No era Paco Fierro el No. del bocho, no? No, Paco Fierro no le aguantaba el cable. Se hubiera doblado el Hubiera poste. tronado el cable. No, Paco Fierro era... Sí, no, pero sí había, la base aérea fueron muy buenas Sí, carreras. sí, Sí, sí. cómo no. La base Sí, aérea, muy la buenas base carrera venían mucha gente de México. Pues vinieron el primer Porsche Viceroy, El 914. El 914 con Memo Rojas. Rebaque. El Super V de Bolaños, que ya está patrocinado por Viceroy. Qué bonito ese carro. El Mustang de Freddy Babiure, el Camaro de Rubén Novoy, de Raúl Pérez Garma. Sí, ya, No dos te acuerdas muy bien de carrerotas. todos, man. Y luego corrían cobras. Sí, Sí. claro. Originales. El que era de Solana, El que de después Solana. fue del huevo. Originales. Sí, sí, sí. Solana Sí, trajo... Y eso los acabaron. sí, sí. Sí. Solana Se trajo incendió el carro. a la base. Sí. Eran de aluminio. Sí, y además Sí, ese era usaban magnesio. Shelby cobra de veras. Sí, 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 Shelby, sí, el sí, original. sí, sí. Solana trajo a la base un Mustang, luego un Chevelle. Chevelle sí, un con Chevelle. USA. Sí, siempre patrocinado por Superior y por USA, que era Industrias Unidas, S.A., ¿no? De Alejo Peralta. de Alejo El Lola prototipo. McLaren. Y el McLaren. Son los carros que yo recuerdo que Solana traía a la base. Contra eso es precisamente lo que yo decía hablando de Ernesto Ambriz. Contra eso corría Ernesto Ambriz en una carcancha. Sí. Sí. Y se les pegaba. También Poncho Leal, ¿te acuerdas de Poncho Leal? Me acuerdo el nombre del Poncho. Sí, no me también acuerdo. corría una carcancha que Y se también les andaba pega, pegando a los Mustangs. pero se les pegaba. Sí. No más que a lo de la curviadita y de eso pues ya la carcancha ya Sí, no no, podían, ya pues. no, ya no. Pero llegaban a las rectas y se les volvían a pegar. O sea, tenía mucho mérito estos cuates de Guadalajara Sí, de no, pegarse claro. con todos estos cuates que tenían los mejores coches del mundo. El coche que ganaba en Inglaterra se lo traían, el coche que ganaba en Estados Unidos se lo traían. sí. Pues, era imposible ganarles. Sí, pues el Mustang de Freddy había sido de Mark Donahue. Sí, lo mejor. Sí, entonces imagínate, o sea, reciente ganador de allá de Estados Unidos y se lo compraron. Sí, lo Y mejor. tenían muy buena conexión, siempre, bueno, desde los hermanos Rodríguez en Europa tenían super conectes. O sea, porque ya se ponían a nivel de gente ya le conocían a Enzo Ferrari. Y tenían un apoyo presidencial muy fuerte. Sí, también, López Mateos. fue un gran López entusiasta. Mateos. De hecho, por ahí creo que Cafaso alguna vez me platicó que López Mateos vio Venía la a carrera de Circuito Circuito Madrigal y la vio en la azotea de su casa. En aquel entonces aquí vivían los Madrigal, Sí. los Garibay y nosotros aquí. Entonces era fuera de la ciudad Y era un aficionadazo, y López luego, Mateos. y luego dentro de los Garibay, pues también el que se le alborotó la hormona fue a Frankie. A Frank. Y a Cafaso. Y a Cafaso, sí. Oye, Cafaso, pero los dos. ellos no son los mismos Garibay de don Jorge Garibay, ¿no? Que tenía la Chevy. De los Gómez, sí. No, ok, porque ahorita me acordé de algo, de una anécdota. No, los Garibay son diferentes. El MG de mi papá, el que corría aquí, lo prepararon un equipo que corrió en las Panamericanas
y que don Jorge, como tenía la Chevrolet, estaban echándole mecánica al carro en la Chevrolet y vieron el MG que era de Jorge Garibay. Y lo modificaron para carreras, pero don Jorge se lo vendió a mi papá. Y ese carro estaba modificado para carreras por unos gringos de un equipo Chevrolet. Y un carrotote. Pues yo me imagino que sí ganaba todas. Sí. Fíjate, yo no sé si don Jorge Garibay, que también llegó a ser mi amigo, Sí. Garibay Romanillos. Muy amigo de mi papá. Nosotros nos juntábamos con él todas las navidades. Y luego su hijo fue muy amigo mío. Pedro. Después, no, Jorge. Jorge, ok. Y luego se mató aquí en una moto aquí por Palo Ah, Nuevo. sí. Yo no sé si Jorge Garibay Romanillos corrió o no corrió. Creo que sí, ¿eh? Creo Debe que sí haber corrió algunas carreras. Sí. De hecho, si no mal recuerdo, hay un carro todo, bueno, cuando ya vendieron ellos la agencia, había un carro de carreras abandonado, no sé qué era, no era Mecánica Nacional, era un carro como tipo parecido al MG, pero no sé exactamente, y ahí estaba abandonado el coche. Bueno, en esa época también estaban los Austin. Estoy seguro que no era Austin, era algo raro, no me acuerdo qué carro era. Quién sabe, sí, pero te digo, volviendo al tema, venían muy buenos coches a la base Sí. aérea también. Sí, sí. Tú que eres tan motivador de gente, motiva a alguien para que haga lo de Tapalpa. Es una buena es Sí. una carrera bonita, Sí, sí. es un espectáculo para la gente de Guadalajara, porque la Panamericana no va a volver a Guadalajara. No, No va a volver a Guadalajara porque no hay lana. el Estado no da dinero. El Estado no y da tiene que dar dinero y organización. Claro, porque le están dando publicidad Sí. mundial, entonces no quieren pagar, pues no van a venir. Pero sí pueden organizar la serie de La de Tapalpa. Tapalpa, sí. Puede ser La una. sección a Tapalpa, sí. Además, es tu tarea de aquí en adelante organizar Sí, esa. estaría bien. Ok. Tú le entras, ¿verdad? Y es muy. Yo le entro, claro. Chao. ¿Con cuál? Con el... No, ya veremos en cuál pues, sí le entro. Sí. Sí le entro. Se fue la mi primera carrera. Sí, sí. Se pueden hacer 20 categorías, hombre, carros viejos, carros nuevos. De Claro, de todo. todo, Sí, sí. todo. La cosa es subir, Sería que muy la bueno. gente los vea Una correr. entrada. Y puede haber Sí. muchos coches, sí. Sí, puede haber muchos carros, puede haber mucho éxito. Un Vamos éxito, viendo es eso. una, Sí. y no hay problema porque realmente no estás bloqueando la entrada al pueblo porque hay otra entrada. Claro. Sí, se Entonces, puede hacer la meta antes de llegar a la frontera. que le dicen. Sí, Sí, y te puedes subir perfectamente bien por la tema. sí. Exacto, no es mala. Sí, pues también las carreras que había de Guadalajara a Chapala, Eso Guadalajara a yo no Puerto me acuerdo Vallarta. las que- Eso ya es imposible. Sí, imposible. Sí. Sí, imposible. Pero Pero a ti te tocó ir a verlas, ¿no? las De Guadalajara a Chapala, que nos Sí, contabas muy chico, que muy chico, que no sabías cómo... Bueno, yo iba y a eran ver, yo iba a nocturnas, ver además. los rallies, que yo creo que los hacía el Crena. ¿Te acuerdas del Crena? Había un club de que se llamaba nombre sí, pero no me acuerdo. Crena. Ahorita me acordé del nombre. Crena organizaba rallies y organizaba rallies nocturnos. Sí, nocturnas, eran carreras nocturnas. Entonces yo chico, pues, no sé, 10 a 11, 12, no me acuerdo. Yo me iba a la subida hacia Chapala, Eslahuacán, a verlos. ¿Cómo me iba? Entonces, Me iba de Chapala, no desde Guadalajara, porque estábamos en vacaciones. Era el tiempo de verano y era cuando llovía, entonces si llovía era más interesante porque los coches pues, se patinaban, ¿no? Entonces, ¿cómo iba? No me preguntes cómo iba. ¿Con quién pero ahí iba? está. No me preguntes con quién iba. Pero iba en la noche, a las 12 de la noche a verlos pasar, porque creo que el rally empezaba a las 12 de la noche o 10, 11. Entonces, son las cosas que ya no suceden. Sí, era la parte romántica del automovilismo, ¿no? Que con tu carro de calle entrabas a Sí, correr claro, y claro, sí. Le con el quitabas carro las de la polveras, mamá. le de- quitabas las polveras y el filtro de aire y con eso corría. Y ahorita sería... Sí, claro, y tu coche era el coche del diario y de carreras. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y sí. mi coche era el del trabajo y el de las carreras. Sí, sí, sí. Y el coche de mi mamá, el coche de mi mamá y de Y carreras. de carrera, sin que ella lo Sin supiera. que ella lo supiera. Sí. Sí, sí, sí. No, ya eso ya es muy difícil que, Ya no, que ya no suceda Sí, ahora. la categoría. Aparte por seguridad. Habían carros que no traían roll bar y todo eso. No, y el roll bar lo traían en la nuca, o Ahorita, sea. la verdad, Como cuellera. Sí, sí, estaba peor, o sea, para que te mataras de seguro. necesitas estar muy loco para subirte un carro de carreras que no traiga roll bar. A ver. Jaula. Sí. Cualquier carro convertible, o sea, es una locura. Sí, 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 sí. Pero son tiempos diferentes. Tú dices romántico, pues nosotros no lo veíamos tan románticos, pero sí. Porque no había más. La no había otra seguridad se ha cosa. desarrollado muchísimo. No, y eran los mejores carros de la época, Sí, o sea, claro. no es que fueran, corrieran con carros carcanchas, Pero, oye, no eran carcanchas. eran los mejores coches. Eran lo mejor que había
Y en ese entonces te sentías seguro porque era lo mejor que tenías. No creas que eran tan seguros. Y mi mamá no le gustaba que mi papá corriera porque dice, oye, cada gran premio hay muertos. Y sí es cierto. Sí, En Fórmula 1 sí. se espantaban a cada rato. Sí, claro, claro. Y Le Mans, y Daytona, Nürburgring y todo. En la base Muertos aérea cada carrera. nunca hubo... Creo que no, creo que no se salió alguien, le pegó a alguien del público, pero hasta ahí. Sí. Pero lo que tú dices es muy cierto, los coches que se corrían antes que corríamos, pues eran nuevos y eran carotes. Es decir, el coche que está atrás de ti Sí, era un coche caro. sí. El de Alpine era un coche caro. Y sigue siéndolo. Sí, ahora más. Pero era un coche caro y un coche nuevo. Sí. Y nosotros lo corríamos en México, nuevecito en México, y lo corríamos en Uruapan, y lo corríamos en Zamora, y lo corríamos en Zacatecas. en todos lados lo traíamos, y era un coche caro. Y se corrían los Barracudas, se corrían los GTS. Sí. ¿Qué le hacían Del al año. carro? ¿Le modificaban suspensión, algo? Nada. Yo creo que teníamos unos amortiguadores duritos, ahí Reconstruidos de la de 5 de, calzada. de la calzada, Sí. y unos headers, si bien te iba, headers, su escape directo, y luego todos con Oye, y llantas Lodi. Vitalizadas. llantas recubiertas, recubiertas Pero se agarraban muy bien. todo es lo que tiene que decir. Oye, todos los carros decían Lodi. Todos decían Lodi. ¿Por qué tu jefe, por qué salió que Lodi patrocinaba tantos coches? Si no les daba nada. Pues yo creo que era el ingenio de mi No papá. nomás Pero eso, le Los boletos fascinaba. de las carreras decían Lodi. Todos decían Lodi. Los anuncios en el No, periódico. no, sí. increíble. Sí. Increíble. A mí una vez me castigó por andar de jorrotero en las calles. Me puso llantas vitalizadas, según él, castigándome. No, pues resulta ser que se agarraban mejor. Sí, claro, Sí, claro. como el hule no está tan cocido, es un hule muy suavecito, entonces, no, se agarraba como slicks. Pero hablando también de gentes que muchos ya no se van a acordar, es tu papá, Pancho, era, podemos traer Lodi. Todo el mundo por Sí. ahí, sí. Hasta Una de Memo. dos, o tiraba la lana, o sea, No, sí, sí patrocinaba, la tiraba. patrocinaba, Sí, la tiraba. o era muy bueno para convencer a los cuates. Yo creo que las dos Yo creo que cosas. El marketing de Lodi estaba adelantado a su tiempo para ese tiempo. Sí. En serio, ¿eh? Sí, tenía más mejor que los de ahorita, más Pensabas que en Pirelli, Lodi, que pensabas en Lodi, definitivamente. pero ¿sabes Ahora, qué? también tuvo muchísimo éxito con las llanteras. La Sí, verdad. sí. Sí, de verdad, sí Pero- tenía muchos clientes. Yo creo que eran intenciones diferentes en el patrocinio de antes al de ahora. Para captar clientes locales, yo creo, ¿no? O sea, No, yo creo que sí era el amor al automovilismo sí. puro, el decir, Sí, están claro. haciendo la lucha, va. Porque patrocinaba buenos y malos. Sí. O sea, patrocinaba de todo. A quien no se patrocinaba, acercara con él. no buenos y malos, patrocinaba a todos. Todos. Sí. A todos, todo era Lodi. Sí, a quien se acercara con él le daba patrocinio. A ti, Javier, trata de conseguir un patrocinio, ¿cómo te va? Es un problema. Siendo que tienes campeonatos, Gracias. tienes Bien una difícil, experiencia. Bien difícil. Y antes llegaban con su carrito de calle, oye, quiero correr. No, pues con esas llantas no le vas a hacer. Así es, sí. Va, cámbiaselas. Cambia. Y ya, pero le pones el letrero. Y llevaban un pintor Sí, con claro. una brocha y claro, los claro, pintaban. regulaba, Horribles claro. los letreros. Pero O sea, no se regulaba, veían ni claro. bonitos, pero ahí estaban. También Ferreterías Calzada. También Ferreterías patrocinio. Calzada, también era el Tuercas. Sí. Sí, el Lodi tuercas. y Ferreterías Calzada casi Sí. era obligado en los tiempos de la base y de ese tiempo. Sí, Sí, y yo creo que ojalá que estos programas despierten el interés de los patrocinadores, porque calidad en Jalisco, muchísima. Y en contra, en México es donde está centralizado casi todo. Y ojalá y los que vengan adelante tengan patrocinio, ¿no? Sí, hombre. Hay muchos que se han quedado en el camino con una calidad impresionante de pilotos y no, o sea, llegan a los go-karts, pasan, dan el brinco y se les acaba el dinero. Es que lo lo que pasó a Fernando Plata. Lo que pasa es que aquí en Jalisco somos muy futboleros. Y luego le van al Atlas. No, que luego le van a Chivas, pues solo que eso, a veces nada más para eso deberían de Y patrocinar el fin de semana nomás 3 bicicletas Cóndor, ¿verdad? Hablemos de carros. Bicicletas Cóndor, estamos hablando de coches. No, Otro de da bicicletas. vergüenza. No, hombre, ya pensó con sus cabras. Pero sí falta patrocinio, sí falta Sí, patrocinio. Y me acuerdo, efectivamente, como tú decías, en todo aparecía Lodi, en todo Calzada. Sí. Y Oye, hasta en organización,
pues los organizadores de los grandes campeonatos son México. Todo. Sí, sí. Hubo un tiempo que cuando se hizo el CAG con J, Sí. pues más o menos que ya de ahí nace cuando Tomás... La Copa Corona y eso, sí. empieza Sí. con Pues, Soledad, por eso ¿no? sobrevivió el automovilismo en México, porque hubo un tiempo Sí. que si no es Sí, por la organización Paco de Fierro Tomás también, y de también. ellos. Hay que reconocerle que en ese tiempo como organizador también... Con estuvo Odak y muy con entusiasta. Paddock. Sí. Eran dos Sí. Paddock clubs, también, sí, sí. claro. Sí. Había dos grupos. Y de rallies, bueno, estaba Arco y estaba Kazak. Y siguen siendo muy buenos Sí. los de los rallies. Sí. Sí, el Santiago. Sí, el Club Santiago, que hacía el Kazak. Ruta del Sol a Mazatlán a veces. Muy bonito rally, muy bonito, que eran rallies de regularidad, sin tanto dinero. Y que era muy padre porque podía ser padre e hijo, y el hijo de navegante o la esposa, la novia Claro, y eso. claro, y eran claro. rallies muy bonitos. Se acercaban mucho a la familia al automovilismo. Sí. Sí, hay mucho que hacer todavía. Yo creo que viendo esto, ojalá que se despierten lo que Pues. dices, la organización de la carrera Tapalpa, patrocinadores, y que la gente se acerque, que entienda que hay una forma de hacer automovilismo que no tiene que ser extremadamente cara. Sí. Porque yo veo ahorita aquí en Jalisco un bache, ya no es bache, ya es ya es Precipicio. precipicio. Lo veo muy caído Jalisco, Sí, el único que está apoyando es Sidralaga con Marcelo, que traía el Copetín, que está haciendo un súper papel. Muy buen piloto el Copetín. Pero fuera de Creo eso... que ya también van a traer otro piloto, creo que internacional. Inclusive creo que van a patrocinar a Paul Tracy, algo así. ¿A Paul Crazy? A Paul Tracy. Ya Lo se van a acabaron traer las carreras. A correr Supercopa. Sí. Sí. A Michel Jordan también lo está apoyando Marcelo. Michel Jordan Jr. No sé si ahorita, pero creo que Mario Andretti iba También Mario Andretti va a ser promotor. Va a promotor. ser el dueño de un equipo. también Está muy de- bonita la de super- categoría. la Supercopa son La los Mercedes. los Mercedes, sí. ¿Qué motores traen ellos? Traen, creo que es un motor australiano, no sé, pero no es sé, especial las de... especificaciones no me las sé, Sí. pero jalan durísimo, ¿eh? Y traen cambios al volante. Sí, el cambio de secuencia. Muy bonito, muy ¿Corren bonito. el óvalo o no? No, puro circuito. No, circuito. Puro que, circuito, sí. que sí, para mí, digo, Sí. el óvalo sí, muy interesante. Va muy Y bien. definitivamente muchos pantalones andar corriendo con óvalos. Pero fíjate que- un piloto que no frena, le quitas el 50% de la dificultad del manejo, Sí, ¿no? sí. Digo, no es crítica para los que corren al óvalo, mis respetos. Pero sí siento que los circuitos son necesarios. O sea, no puedes hacer nada más óvalos. Vamos pensando dentro de las próximas pláticas a ver si invitamos a alguien para acordarnos de tiempos anteriores que nos platique sobre el inicio del automovilismo en Jalisco. Sí. Que Había ya pensado en- conocemos, así como tú no conoces mucho, tampoco conozco para atrás, pues. Sí, Entonces, pensar invitar a alguien, ustedes saben a quién, y luego hablar también sobre las participaciones de la carrera panamericana, que tampoco nos tocó, digo, No. a ustedes no les tocó y a mí tampoco, pero platicar sobre eso, porque realmente fueron carreras muy difíciles, o sea, No, eran carreras de 4.000 kilómetros y solos y 4.000 kilómetros, o sea, Y una de las carreras más famosas del mundo. O sea, Sí. sigue siendo. tengo sí. entendido que el Porsche Carrera se llama carrera por la carrera panamericana. Sí, claro. no, y hubo un Ferrari México. Ah, sí, claro. Sí, y que lo hicieron específicamente para la carrera Y para panamericana. que o sea, Europa voltee a ver eso, o sea, es ya... Y el Panamera es por Panamericana. sí, El sí, Panamera es por la Panamericana, claro. sí. Sí, pero hablar también de ese tema, porque debe haber sido muy interesante correr en aquel entonces. Y que el papá de Tomás corrió las 5. Sí. No sé qué resultado tuvo, pero no es tanto cómo quedó, sino que participó y que era entusiasta de Lo esto. impresionante eran los promedios de velocidad que ¿no? traía. Impresionante. Impresionante. Lo que me comentaba mi papá, que las llantas eran malísimas en aquellos tiempos. Los carros eran muy pesados. Entonces, con los pavimentos... Corrían de con México, cámara. Las llantas y todo ese tipo de cuestiones. Y se desbarataban las llantas. Y hubo muchos muertos también Sí. en esos tiempos. Creo que eso fue uno de los factores por los cuales mucha gente ganó. Creo que las llantas fueron muy importantes. Sí. ¿Verdad? Sí, es que por ahí alguna vez platiqué con alguien que corrió la Panamericana y me decía eso, que no sabían qué presión ponerle a las llantas. Entonces decían, bájale porque se va a calentar Y se va la a- llanta
Y entonces, pues tiene que tener capacidad de esa expansión de aire. Y entonces se les tronaba y se les tronaban las llantas, hasta que llegó un americano y les dijo, ¿qué hacen? Inflenlas, pero pónganle mucha presión. ¿Por qué? Porque va a tardar más en calentarse la llanta. Pues, Y entonces, porque es menos el roce. sí. Sí, tiene lógica, ¿eh? Y entonces, bueno, de hecho, en los carros de calle se usaban, ¿qué? 35 libras, ¿no? Para andar joroteando, pues. Pero te voy a decir algo. Fíjate lo que son las teorías de las llantas, todas son teorías. Yo he leído que Zener inverso, cuando llovía, o sea, muchos las bajan y él las subía. sí, es que la teoría es que... los canales en una Sí. llanta Para abrir en teoría tienes que meterle más presión para que la llanta se haga así, tienes menos área de Menos área de- acoplaneo y el dibujo se abre. En teoría. El profesor decía Zener, ¿Mandé? pero todos los demás la bajaban. Sí. Yo creo que, yo no sé. Dicen que en lluvia el Senna era extraordinario, que buscaba trayectorias que nadie Por afuera. sabía. Pues sí, o sea, Bueno, una locura. pero volviendo al tema de la Panamericana, debe haber sido impresionante correr aquellas carreras. Era una locura. No, y Locura. las O sea, distancias, ahorita la que tú corres. Corremos 8 etapas diarias, Sí. pero para ellos era una sola etapa, y de velocidad pura. de velocidad pura. Ellos Pura. pasaban los pueblos a como iban. Sí, sí, sí. Nosotros, pues, eso se divide en las 8 etapas, en cuando pasan los pueblos, puedes decir, Claro. pasas despacio, pero ellos pasaban a lo que iban. Sí, sí, sí. Silao se mató Felice Boneto. Felice Boneto. Pero debe haber sido muy interesante y no sé quién la corrió. Sé que la corrió don Salvador López, Además, de aquí de Guadalajara no sé quién más. yo no sé quién más, pero a lo mejor buscando Tengo los por ahí, libros, creo que corrieron 2 o 3 personas tú que más eres la muy Panamericana. estudioso de eso, Sí, lo voy a estudiar y sí. y sí lo si busco se en puede el libro. invitarlos a platicar a ver Sí, qué, sí, sí. a ver qué Sí, historia. hay anécdotas muy interesantes. Memo Rojas por ahí me platicó algo de su papá, que corrió la Panamericana. Claro, sí. Sí, por ahí me platicó algunas anécdotas. Después a ver si le decimos a Memo que nos platique Sí, también. podemos hacerlo vía Zoom, lo que sea. Sí, para- sí, para- sí. Y él encantado, digo, es muy buena persona. Y sí, digo, hablando de Memo, porque Memo Chico es muy buena persona. Sí. Hablando de Memo y de Michelle Jordan Chico, Sí. te quiero decir algo, en una Panamericana, los dos han corrido la Panamericana, los chicos, Sí, y a los dos, yo les he dicho, antes de arrancar la Panamericana, le dije, Michelito, Memito, no es lo mismo correr una Panamericana que correr un circuito. ¿Por qué? Es que no es lo mismo agarrar una curva 1000 veces que agarrar 1000 curvas una sola vez. No es lo mismo correr una pista plana con escapes que Un que barranco. una carretera en mal estado con barrancos, ¿no? Los dos se fueron al barranco. sí. Y Michelle tenía experiencia en rallies. Sí, los dos corrieron en Europa Rally. Sí. Los dos se fueron al barranco. ¿Sí? Entonces, No, es una carrera difícil. es una carrera difícil y sería muy bueno platicar con Tomás, a ver si Tomás nos Sí, sí, sí. viene, yo creo que sí viene Tomás. Sí, claro. Platicar Y de su- Aurelio de- le de podemos su jefe, decir. Sí. de los coches que corrió su Y a Joaquín Soles también le podemos... Sí, claro. para que claro. nos hable de la También época de una los época muy ponis. padre, del Autódromo Jalisco. El- también. el- Fue muy sí. bueno, Kino, fue muy padre. bueno. Que Sí, fue- sí. Ahí también nos 5 programas. Sí, pilotazos, Jorge Parra, Sí. Hernández Urtiz, Gabriel Joaquín, Sandoval, Manoberto. sí, sí, sí. No, pues eran puros de Jalisco, ahí. Y ahí sí era el pique contra los de México. ¿eh? Sí. Sí. Y Bueno, sigue- y hasta, sigue el hasta- pique. hasta ustedes también entre los Sigue el renoleros y pique, los sigue el bocheros, pique. ¿eh? Siempre va a haber éxito. Sí, sí. sí. Crescencio Morales de Aunque sea San Luis. Jalisco, sí. Siempre va a haber Sí. un pique México-Guadalajara. ¿eh? Siempre. En Zacatecas se agarraron. Esa bronca fue legendaria. Buena, sí, Legendaria. pero siempre ha habido. Sí. Sí, Lo que sí, pasa es que allá traen los patrocinios y aquí traemos las ganas. ¿no? sí, 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 sí. Sí. No, Bueno, hay mucha hay gente que tema. nos puede invitar para Hay eso. tema para rato. Sí. Sí, desgraciadamente, bueno, pues tenemos que cortar el programa, pero los esperamos para el próximo programa, ya Sí, lo la próxima organizamos. plática, pues yo no lo veo como programa, sino como plática, ¿no? Sí, Claro, sí, muy sí. padre. Una muy plática padre. aquí, faltaron las cubas, pero para la próxima nos Por eso tartamudeábamos. Sí. Muchas gracias. Sí, por pues, todo. muchas gracias, Diego. Encantado de- Diego, gracias A por Diego, que no ha querido aparecer, ya aparecerá Sí, cuando hombre. hables de la Panamericana. por ser la parte técnica. Sí. Cuando Sí. hagamos la Panamericana, ella platicará él de si se ha asustado o no Yo creo que en sí. la Panamericana. El que diga que no se asusta es mentira. Así es. Sí, así el es. que diga que nunca le ha temblado la pierna, no ha corrido. Es que no va rápido. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Así No, es. no,
la sensación esa de que la pierna te tiemble es impresionante. Muy bien, pues Sí. muchas gracias por Gracias. venir y por platicar Gracias. sobre coches y ya nos veremos pronto. Gracias, saludos a todos. I turn the music up, I got my records on.